Hola a todos, mi nombre es Kelly Joana Camargo Barbosa, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy vamos a hablar sobre los métodos para el análisis de datos y la investigación social, y para este tema tomamos como referencia el libro de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, quinta edición 2010. Iniciamos hablando de qué es la investigación y sus enfoques. La investigación es la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio, perspectiva para abordar el tema que variará dependiendo del tipo de resultado que espere encontrar. Basándonos en el método cualitativo, nos dice que alcanza un análisis sistemático de la información más subjetiva, el conocimiento que se produce es más generalizado y se orienta de lo particular a lo general. El cuantitativo nos habla de que el análisis de la información se basa en cantidades y o dimensiones, es decir, el elemento numérico tiene protagonismo, permite lograr un conocimiento muy particular y comprobable del objeto de estudio. Y el enfoque mixto es una combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio. Las características del enfoque cualitativo. El planteamiento es más general. Las preguntas de investigación se descubren y se refinan en el transcurso del estudio. Sigue el razonamiento inductivo. El objetivo no suele ser probado por una hipótesis. La recolección de datos sigue procedimientos estandarizados y sus análisis no es estadístico. Hay mayor interés en lo subjetivo. Se basa en emociones, sensaciones, anécdotas y vivencias. Busca las vías de recolectar datos y suelen ser observación, entrevista. También recibe el calificativo de holístico, porque considera el todo antes que las partes. No se interviene en la realidad, sino que se aprecia y se evalúa tal cual sucede. Los resultados pueden ser discutidos en la comunidad científica por el componente subjetivo que implica. Las características del enfoque cuantitativo. Se ocupa de un problema concreto, delimitado y específico. Las hipótesis surgen antes de la recolección y el análisis de los datos. La medición de cantidades y o dimensiones rige el proceso de recolección de datos. Usa procedimientos estandarizados y validados por investigaciones previas o por otros investigadores. Los resultados se interpretan a la luz de la hipótesis inicial y se fragmentan para facilitar su interpretación. La incertidumbre y el error deben ser mínimas. Indaga de los resultados casuales entre los elementos presentes en el estudio y busca regularidades porque persigue comprobar teoría y se sigue del razonamiento deductivo. Los métodos para la recolección de datos. Se basa en la entrevista, encuesta y observaciones. La entrevista dice que obtiene preguntas de forma personal, directa o verbal, y las preguntas son abiertas o cerradas. La encuesta obtiene información tomando una muestra de la población objeto y se utiliza preguntas cerradas y concretas. En la observación, la técnica que se utiliza para estudiar las muestras en sus propias actividades de grupo y permite conocer qué, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué. El planteamiento del problema cuantitativo. Habla de los criterios. Y los criterios es delimitar el problema, relacionar entre variables, formular como pregunta, tratar un problema como mediable o observable. Implica afinar ideas. Y nos dice que sus elementos son objetivos o guías del estudio, preguntas de investigación clara y son el qué del estudio. Justificación es el por qué y el para qué. Viabilidad, que implica recursos, alcances y consecuencias. Evaluaciones en las deficiencias en el conocimiento del problema que orienta al estudio. Y el estudio del conocimiento y nuevas perspectivas a estudiar. El planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo. Nos habla de los objetivos y que estos objetivos de la investigación debe establecer qué pretende la investigación, que busca contribuir a resolver en el problema específico, busca comprobar una teoría o adoptar evidencias a favor de ella. Las preguntas nos dicen que responde y a su respuesta deben encontrarse mediante la investigación, no utilizar términos ambiguos ni abstractos. La justificación de la investigación es el porqué. La viabilidad de la investigación
si es viable o no. La evaluación de la eficiencia del conocimiento, en qué se está fallando. El desarrollo de la perspectiva teórica y construcción del marco teórico. Nos habla de revisar la literatura, detectarla y obtener la literatura pertinente, extraer y recopilar la información de interés y así construir nuestro marco teórico. Para la investigación nos habla de que depende de los objetivos del investigador para combinar elementos de estudio y que los objetivos pueden ser explorativo, descriptivo, correlacional y explicativo. Donde los explorativos nos habla de preparar terrenos para nuevos estudios, ayuda a identificar conceptos promisorios e indagar desde perspectivas innovadoras. Los descriptivos miden conceptos, definen variables, consideran el fenómeno estudiado y sus componentes. Los correlacionales ofrecen predicciones, cuantifican relaciones entre variables y explican relaciones entre variables. Los explicativos son estructurados en sentido de entendimiento y determinan causa del fenómeno. Para el producto final y la selección para el reporte de la investigación, se debe realizar documento con portada, índice, resumen, cuerpo del documento, referencias y apéndices. Finalizamos hasta acá la presentación y como les venía comentando, si quieren indagar más, averiguar más, pueden dirigirse al libro de Roberto Hernández Sampieri, quinta edición 2010, que se llama Metodología de la Investigación. Recuerde que les habló Kelly Joana Camargo Barbosa, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana.